ustedes o al otro grupo, pero sino también todo el periodo, todo el semestre anda uno vuelto loco calificando todas las hojas, ¿no? La verdad era muy pesado. Bueno, finalmente supusimos que era bueno para que ustedes las hicieran. La verdad, para nosotros fue pesado, pero para los alumnos fue muy bueno, porque el hecho de que se las revisara, los obligábamos a que las hicieran realmente. Y por otro lado, que las hicieran bien, porque si no las traían bien hechas, pues nosotros se las regresábamos. De tal suerte que les servía realmente para estudiar. Si ustedes se fijan, aquí hay una pequeña línea que dice red y era que estaba revisada y que pues estaba bien evaluada y aquí se le ponía la firma del docente y bueno, pues hay alguna observación. Aquí pues era el grupo y obviamente aquí el nombre del alumno. Una vez que ya hacían eso, pues nos pasábamos a los siguientes cuadros, que es lo que yo les quiero comentar ahorita. Aquí es el nombre del microorganismo. Por ejemplo, acabamos de ver Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Aquí van a poner el nombre. Aquí se llamaría. El nombre y o los nombres coloquiales con el cual se le conozca. Por ejemplo, nosotros decimos que se llama Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, pero también lo conocemos como Streptococcus pyogenes, ¿sí? Entonces podemos poner aquí Streptococcus beta-hemolítico del grupo A y luego piógenes abajo, ¿sí? Aquí mismo. Y luego forma y agrupación, pues dijimos que se agrupa en diplos y en cadenas largas, ¿verdad? Aquí está. Y que es redondo, entonces la forma es redonda y la agrupación, pues ya saben cómo. La tinción de Gram, pues es positiva, ya que tiene una capa gruesa de peptidoglucano y bueno, pues se va a teñir en azul violeta gracias al cristal violeta y entonces, bueno, pues va a ser gram positiva. O es decir, va a tener ácidos teicoicos y lipoteicoicos en la pared celular. Y luego las características bioquímicas, por ejemplo, si es intracelular obligado, si es, por ejemplo, aerobio o anaerobio, facultativo o estricto, si, por ejemplo, es oxidasa o catalasa positivo o negativo, dependiendo de esas características. Aquí serían las características bioquímicas, eso. Si algunas enzimas que tuviera, algunas, no todas. Porque aquí donde dice factores de virulencia, van todas, que si forma cápsula, que si tiene una proteína M, que si tiene una proteína F, que si hace streptolicina SO y S, que si hace streptoquinasa y streptodornasa, todos esos factores que le van a permitir ir a adherirse, bueno, primeramente penetrar a la célula, después o adherirse y luego penetrar y luego causarle la patología. Todos esos factores los vamos a poner aquí, que tiene una toxina de síndrome de choque tóxico, ¿sí? O superantígeno, que la vamos a poner aquí. Todas esas. La vía de entrada, pues ya dijimos que puede entrar por vía aérea o por contacto con alguna herida, ¿sí? Los grupos de riesgo, pues ya saben, chiquitos y adultos, mayores o pacientes inmunocomprometidos. La epidemiología dijimos que es más común en meses fríos, meses de invierno, que es un alto productor de faringoamigdalitis, por ejemplo, acá dentro de bueno, de las patologías acá, ¿no? Aquí en la epidemiología, pues ya dijimos, meses de invierno. La patogenia, hagan de cuenta que la patogenia es todos las afectaciones que causa. Aquí los factores de virulencia y aquí lo que hace con los principales factores de virulencia. Cómo daña. ¿Sí? Que si, por ejemplo, tiene leucocidinas que van a afectar los leucocitos, que favorecen la quimiotaxis, que evaden el complemento por la cápsula de ácido hialurónico y obviamente va a distraer al sistema inmune. Todo eso lo van a poner aquí. Y luego acá, patologías y complicaciones. ¿Cuáles patologías hay? ¿Cuál sería una complicación de la faringitis? Una fiebre reumática. ¿Cuál sería una complicación de la faringitis? Una glomerulonefritis postestreptocócica.
¿Cuál sería una complicación? Una endocarditis bacteriana subaguda, ¿sí? Eso aquí. ¿Cuáles serían las patologías comunes? Bueno, las patologías comunes, supurativas y no supurativas. De las supurativas, pioderma, erisipela, impétigo, fascitis necrotizante, etcétera, todas las que vimos. Y faringitis, que indudablemente pues es la estrella de este bichito. Y pues bueno, puede producir alguna otra enfermedad, por ejemplo, otitis media aguda, etcétera, sinusitis. No es lo común, otitis y sinusitis, pero puede producirla, ¿por qué no? Y aquí ponemos todas las patologías y las complicaciones. Muestras, pues exudado faríngeo, exudado nasal, muestras de orina, de sangre. ¿Por qué? Porque acuérdense que hace bacterias y va a andar por todos lados. Si yo tengo un paciente francamente enfermo con un síndrome de choque tóxico, pues le tomo una muestra de sangre porque va a salir ahí, ¿sí? Aunque no tenga, si tiene faringitis, bueno, pues hizo antiestreptolicinas, que son anticuerpos específicos para las estreptolicinas. Voy a tomar antiestrepto O o antiestrepto S, ¿sí? Muestras, pues ya dijimos, muestras de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo, de exudafaringeo, nasal, aquí todas las muestras. ¿Qué estudios les voy a pedir? Pues ya dijimos, antiestreptolicinas, le voy a pedir, no sé, reacciones febriles, eh, le voy a pedir la prueba de optoquina para ver si es estreptococo beta. Acuérdense que es sensible a optoquina. En un disco en un medio de cultivo le ponemos un disquito de optoquina y no va a crecer ahí. Por eso sabemos que es biógeno. ¿Cuál es el tratamiento? Yo les dije, altamente sensible a penicilina, pero hay cepas penicilinos resistentes. Entonces, yo, si tengo a eso, le voy a dar un macrólido. Y si no, vancomicina. Y si no, oxacilina. Oxacilina y vancomicina juntos. Aquí, tratamiento. Y profilaxis. ¿Qué voy a hacer con la profilaxis? Si yo tengo un enfermo, no lo voy a poner con otro. Si yo tengo un enfermo, no lo voy a meter a un cuarto donde haya una gran cantidad de personas. Si yo tengo un enfermo, no voy a tomar de su botella. ¿Sí me explico? Si tengo niños pequeños que puedan enfermar, no los descubro en tiempo de fríos, no les doy alimentos helados, no, etcétera. ¿Alguna duda, chicos? Eh, Doctora, bueno, yo como, Al- como comentario, o pregunta más bien, ahorita la estaba buscando, ese nos lo mandó por plataforma, ¿verdad? Ajá. ¿En qué parte está? Es que, bueno, no sé si, Dice tarea. no Dice, sé si en algún donde dice compañero sí tareas. le salió, pero yo no lo encontré. Fíjate que yo lo pude descargar anoche, de ahí, directamente de su plataforma, am, ahorita lo abrimos, doctor. A Ok, ver si lo gracias, ves. doctora. Sí, no te preocupes. Si no, lo checo. Si no, lo checo ahorita y ahorita lo ponemos de una vez. Más o menos, ya vieron la hoja, por lo pronto esta que les estoy proyectando. ¿Tienen alguna duda de eso? ¿De alguno de los apartados que les mencioné? No, Luis. Muchachos, ¿no? ¿Sí está claro? Doctora, yo tengo una Perfecto. duda en epidemiología. Sí. Se refiere a lo que está, bueno, o sea, explicó más o menos como en qué temporada es más susceptible a enfermarse uno, ¿no? Ajá. Ok, entonces ahí es poner la temporada o poner La como, temporada y sí, definitivamente la temporada. Sí. sí, Hay una gran cantidad de enfermedades que son justamente en periodos del año, que no están durante todo el año. Este está todo el año, pero se exacerba en periodos de frío. ¿Sí? ok, Es más gracias. común que nos contagiemos en periodos de frío que en periodos normales. Ahora, tampoco es así como que, uy, bueno, no la vamos a encontrar en otra época del año.
pero sí, como te digo, se exacerba más ese. Si digamos que en la temporada normal del año, en tiempo de calores, por decirlo, es que fíjense qué curioso, muchachos, aquí también es muy importante. Ustedes ya saben, faringitis es en tiempo de fríos, pero, por ejemplo, la erisipela o el pioderma es en tiempo de calores. Son las infecciones de piel, ¿sí? Entonces, por eso les digo, está en todo el tiempo, pero las infecciones respiratorias se exacerban en invierno, o en periodo de otoño-invierno. En la clasificación de Lansfield, y bueno, yo dije, pues de una vez ahí aprovechamos, pero no nos correspondía, así que cuando nos corresponda simplemente lo suprimimos. Y luego, Doctora, mande usted. perdón, es que ayer nada más alcanzamos a ver Piógenes. Ah, bueno, entonces, ¡ay, qué lentos! Algo debido estar haciendo. Bueno, pues si no lo vimos, está bien, no te preocupes, muchas gracias. Gracias por activa un señalizador que se llama factor de necrosis tumoral. Y esto favorece la quimiotaxis de macrófagos y de neutrófilos, ¿verdad? Importantemente al sitio de ubicación. Tiene un antígeno muy característico, que es la pared, no así la cápsula, porque la cápsula es de ácido hialurónico y eso hace que pase desapercibido para las células eucariotas. Las células eucariotas de los mamíferos tienen ácido hialurónico, por lo tanto, es una forma de burlar el sistema inmune. Lo detecta hasta que la presencia de la pared celular es identificable, ¿no? Entonces, si bien es cierto, digo, es de los menos, estreptococos, es el menos agresivo en cuanto a factores de virulencia, pero por supuesto que sí hace atractivo también algunos detalles para el sistema inmune. Muy bien, Sonia, muy Doctora, bien. que me surgió una duda también. Mande. Por ejemplo, ¿se van a clasificar algunos microorganismos como directos e indirectos en este caso? Y Mm, si es así, No, no. Sí, la no, escucho. no, no. Es muy factible que, bueno, pues en la literatura que leíste te lo hicieron, como muy evidente, ¿no? Pero no te estreses tanto por eso, este, no los vas a clasificar de esa manera, de hecho, no es parte de nuestra clasificación, o sea, o que digamos, nos preocupe demasiado para lo que estamos viendo, ¿sí? Así que no te preocupes. Más o menos sí quedó contestada tu pregunta. Sí, doctora, gracias. No te preocupes, gracias a ti. Si ustedes observan, tiene una forma como de lancita. No es redondo, redondo. ¿Se fijan que tiene como una punta, como un vértice? Y se dice que tiene forma lanceolada. Por ahí la han de haber visto quienes revisaron. Bueno, tengo inscritos hasta que yo me vi 21 alumnos. De los 21 alumnos tengo 2 que leyeron. Bendito sea Dios. Fodongos. Bueno, dentro de la clasificación rápidamente se las voy a dar. Lo que pesquen, pescaron. Dominio, bacteria, el filo Firmicutes, clase coco, orden lactobacillales. Cuando ustedes vean, por ejemplo, los nombres de los microorganismos, no digan estreptococo, neumonía, eso no lo decimos los médicos. Los médicos decimos estreptococo, neumonía, así, o neumonía, ¿sí? Estafilococo aureus, no, estafilococo aureus. No decimos bueno, en fin, no hacemos esas terminaciones. Lo hacen los químicos, los médicos, ¿no? ¿Vale? Para que ustedes sepan. De familia, Streptococcacea, género, Streptococo, y especie, Streptococo pneumonia. ¿Hasta ahí bien? Bueno, Streptococo pneumonia es una bacteria, muchachos, que fíjense que tiene una tasa
de mortalidad elevada. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué será que tiene una tasa de mortalidad elevada? ¿Alguien me querría decir por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué se les ocurre? Primeramente, déjenme decirles, es muy humano. Lo vamos a encontrar así exclusivamente en humanos. ¿Sí? Por su ubicación, ya que Mm, pues está en el tracto respiratorio superior y pues ajá, por medio de la saliva se transmite fácil. ok. Sí, algo hay de ello. Algo hay de ello, te voy a decir. Pero les voy a decir algo. Principalmente, muchachos, una de las enfermedades más frecuentes de Streptococcus pneumoniae es, primeramente, que puede estar como microbiota de nariz, ¿sí? Y de oídos, lo vamos a encontrar ahí. Es muy común que haga sinusitis con cierta frecuencia, que haga otitis media. Lo que yo les decía, que podría ser estreptococo, pero no tan común como estreptococo neumonía. Es más común que estreptococo neumonía haga esto. ¿Sí? Entonces, fíjense muchachos, yo no sé si ustedes sepan, pero si yo tengo una sinusitis o una otitis media, esas infecciones son ascendentes por el peñón petroso del esfenoides y llega a meninges y hacen meningitis con mucha frecuencia. Pero tiene una particularidad también, que puede viajar muy rápido hacia pulmones y hacer neumonías. De ahí su nombre, ¿verdad? Pero es muy selectivo en sus grupos de riesgo y afecta a niños y afecta a ancianos. Entonces, si ustedes se preguntan, a ver, pero también Streptococcus pyogenes hace eso, ¿sí? Me queda claro que sí. Puede hacer todo esto que hace neumonía, de ahí que son de la misma familia. Pero este va a viajar mucho a vías respiratorias bajas, lo que no hace Streptococcus beta, ¿sí? O piógenes. Van a tener ciertas características que los van a orientar. Si yo les digo que vamos a ver a Galacti, el que les decía que vimos, y dicen ustedes que no vimos, que sí lo creo, a Galacti está en genitales de mamás y se transmite por vía vaginal a los bebés que recién nacen. El grupo de riesgo más importante son recién nacidos y neonatos. ¿Sí? Entonces, este se va a ir a niños y adultos, los extremos de la vida, pero ocasionando enfermedades de vías respiratorias altas como otitis media aguda y sinusitis. Y si quiero hablar de bajas, pues se va a ir a pulmones, o sea, vías aéreas bajas. Y va a ser meningitis, por supuesto, pues por comunicación. ¿Sí? Bien. Algo también interesante, muchachos, es que puede verse asociado a virus. ¿Cómo? De repente tenemos un niño que acaba de tener un proceso respiratorio importante y fue viral. Por lo tanto, el sistema inmune se depletó, se bajó. Y eso hizo que neumonía se asociara con mucha facilidad. ¿Sí? Principal patógeno de niños pequeños, pues. Bueno, me quedo ahí atorada. Bueno, acá vamos. Oxidasa positivo dentro de su metabolismo y catalasa negativo. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso, muchachos? Porque dentro del metabolismo le va a permitir sobrevivencia al bichito. Esa es la razón por la que nosotros hablamos mucho de esto, porque va a oxidar el peróxido de hidrógeno y aquí no lo oxida en un momento dado. Aquí
va a producir oxígeno en pequeñas cantidades. ¿Sí? Bueno. Dentro de su estructura se le llama coloquialmente a Streptococcus pneumoniae, se le llama neumococo. ¿Sí? Es un gram positivo, es capsulado, hace cápsula, que es uno de los factores de virulencia que ya comentaba su compañero. Tiene 90, y la cápsula es de ácido hialurónico. Tiene 92 serotipos capsulares, o sea que hacen cápsula. Y ya decíamos, la cápsula es un factor de virulencia. Es pequeñito, mide de 0.5 a 1.2 micras de diámetro, ovaladito o lanceolado, y se agrupa más comúnmente en diplos, ¿eh? Las cadenas largas no son muy frecuentes, pero sí en diplos. Y obviamente pues no forman esporas, que es otra forma de resistencia. No me quiere dar la siguiente, no. Déjeme ver si. Ahí está. Ya decíamos que la cápsula está compuesta de polisacáridos y es considerado el principal factor de virulencia. Y los lipopolisacáridos le confieren la capacidad inmunogénica. Los componentes no sacarídicos, el carácter antigénico. ¿Sí? Este sería su estructura. Esto rosa que ustedes ven aquí o moradito es la cápsula. ¿Sí? La proteína M, miren, que la proteína M, muchachos, es otro factor de virulencia importante. Los carbohidratos de la pared, ¿sí? El ácido teicoico y lipoteicoico, que es lo que le va a dar la característica de gram positivo. ¿Sí? Y los fosfolípidos de la membrana celular interna. ¿Sí? Bueno. Lo vamos a encontrar en la saliva, eso es casi seguro. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir de neumococo? Se dispone, ya pues eso lo dijimos, es alfa hemolítico, va a ser una ¿cómo se llama? Una hemólisis parcial, y en condiciones anaerobias va a ser beta hemolítico. Va a producir neumolicina, la neumolicina va a lisar a los glóbulos rojos, y cuando los lisa, la liberación de la hemoglobina I hace un anillo verde, que yo ya se los he comentado. ¿Sí? Pudiéramos decir que se le considera microaerofílico a o sea, vive en condiciones de, ¿qué será? 10% de oxígeno, ¿no? Por eso se llama microaerofílico. Cuando entra a la respiración anaeróbica, pues ya saben, produce ácido láctico y fermenta carbohidratos. Eso también es muy importante. No utiliza glucosa a la hora de que, es más, de hecho, inhiben la glucosa. Si se van por la vía anaeróbica, pues van a fermentar carbohidratos, ¿verdad? Bueno. Tienen una actividad de catalasa, es decir, que catalizan el peróxido de hidrógeno y obtienen agua y oxígeno. Se cultiva a 37 grados centígrados. ¿Sí? Posee una cápsula externa a la pared celular de polisacáridos complejos. Y bueno, pues lo que le va a brindar la pared celular es adherencia, evasión e inflamación. Como ya decía Sonia, la adherencia y la inflamación va a ser gracias a que va a activar el complejo mayor de histocompatibilidad y el factor de necrosis tumoral, haciendo un proceso inflamatorio importante por vasodilatación y acúmulo de
o quimiotaxis de células blancas. Bueno, coloniza bucofaringe y disemina hacia pulmones, senos paranasales, oído medio produciendo otitis media aguda y cerebro por vía sanguínea. ¿No? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Todo bien, doctora, gracias. Ok. ¿Cómo es que va a activar a la respuesta inmune? Pues eso lo va a hacer gracias a la alteración de los neumocitos tipo 1. ¿Qué es un neumocito tipo 1? Entre otras cosas, muchachos. Es una célula epitelial, pero que puede actuar como macrófago. Y los dos, pues, son altos productores ¿de qué, muchachos? Factor surfactante. Es correcto. Factor surfactante, ¿verdad? Que ahí tenemos cuatro tipos de factores surfactantes. Y que uno de ellos va a hacer que se maneje todo el sistema hídrico pulmonar y activar linfáticos que movilizan el agua de los pulmones, ¿no? Entonces, cuando estos se inflaman, pues obviamente el llamamiento no es el adecuado y obviamente no se manejan los líquidos en forma adecuada. ¿Sí? Entonces, los neumocitos tipo 1 y 2 participan en la respuesta inmune innata, ya produciendo citocinas que son señalizadores celulares y quimiosinas. Los macrófagos alveolares, ¿cómo se llaman, muchachos? ¿Cómo se llaman? Células de polvo, muchachos, así se llaman. Los macrófagos alveolares son la principal fuente de producción de TNF-alfa, que ya lo estábamos comentando, factor de necrosis tumoral alfa por el proceso inflamatorio tan severo. Los neutrófilos son importantes para la secreción de interleucina 1 y 8 y obviamente fijan el complemento a nivel de C3 y C5. ¿Sí? Va a tener una acción de adhesina, o sea, de adherencia. Neutralizan la presencia de moco, y si no hay moco, pues van a inhibir la IgA secretora. ¿Gracias a quién? A una proteasa que va a inhibir a la IgA a nivel de la bisagra. ¿Se acuerdan que yo les platicaba que cuando llegan a nivel de la bisagra lo que hace es romper esta unión y evitar que el fragmento FC se fije al complemento? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos platicado cuando vimos generalidades? Sí. Ok, entonces esto va a favorecer que la membrana celular de los neumocitos se vea hipertonizada y esto favorezca, gracias a la neumolicina, y esto favorezca la penetración de agua hacia las células y nuevamente el edema se produzca. Ahí se evita la fagocitosis. Destruye epitelio ciliado y células fagocíticas y se liberan, ya dijimos, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Activa el complemento por vía clásica, por activación de C3A y C5A, por acción de la neumolicina, y la ruta alterna, ¿sí? se activa por el ácido teicoico y el péptido glicano o glucano de la pared celular del estreptococo. ¿Sí? Más o menos la idea, chicos. Sí, doctora. Bueno, la destrucción tisular es activada por los ácidos teicoicos, activa el complemento, causa liberación de citocinas, provoca inflamación, fiebre, daño tisular, que serían los signos característicos. ¿Sí? Miren, ahí va. Aquí se fijan, ¿sí? A los cilios, a las células, epiteliales del aparato respiratorio.
Dentro de los factores de virulencia, pues vamos a tener la cápsula. Y cuando hay cápsula, cuando las cepas son capsuladas, no todas son, produce colonias lisas, que son las más virulentas. Y cuando no son capsuladas, son rugosas. Lo que nos hace ver, si vemos una cepa lisa, mucoide, justamente es esta, son estas que están capsuladas. Y si vemos una cepa rugosa, una colonia rugosa, pues simplemente eso. Los grupos de riesgo frecuentes niños y ancianos con el sistema inmune poco competente, lactantes de 6 meses de edad, y se asocia a una infección vírica previa. Yo ya les decía, niños que estuvieron enfermos de un resfriado común por un virus sincitial respiratorio, por ejemplo, o cualquier otro proceso viral secundario que hizo que se enfermaran de eso, el sistema inmune se viera afectado y entonces se agrega neumonía, ¿sí? Alterando todos estos procesos. Las enfermedades generalmente muchos van a ser por diseminación, van hacia pulmón y hacen una neumonía, senos paranasales con una sinusitis, oídos, otitis, y meninges haciendo una meningitis secundaria, que sería el proceso más grave, ¿no? Al que nos veríamos sometidos. Esos serían los sitios a los que se viajaría, y bueno, aquí tenemos oído medio para la otitis media, que puede ser supurativa y no supurativa. El diagnóstico lo vamos a hacer con microscopía, una tinción de Gram. O si ustedes quieren hacerlo con un cultivo, pues ya saben, agar sangre, ¿sí? Y vamos a agregar gentamicina. La gentamicina va a hacer que el estreptococo se multiplique con mayor facilidad. Entonces, detectar antígenos. ¿Cuál antígeno? Pues el polisacárido capsular. Y se pueden tomar exámenes de cualquier parte del sitio donde encontramos el proceso infeccioso. Doctora, Hey, perdón, había leído que también se puede hacer, como ahí dice, detectar en orina, pero ¿qué tan frecuente es hacer el nosotros estudio? si tenemos un proceso infeccioso a nivel de vías urinarias, lo tomamos. O sea, para que yo te pueda dar un positivo en algún espacio del cuerpo humano, pues es porque tengo el proceso infeccioso ahí. Si no, no. Si yo tengo una bacteremia, fíjate bien, si yo tengo una bacteremia y yo quiero tomar una muestra, ¿tú qué tomarías? Yo te digo, yo traigo una bacteremia, mándeme a hacer exámenes. ¿De dónde me los tomas? Bueno, pues podría ser un cultivo en un ego, ¿no? ¿Y por qué un ego? Pues, bueno, sí, es como dice, ¿no? A lo mejor viajó o ¿cómo se dice? Pero yo no traigo problemas urinarios, yo simplemente, tú ves que yo traigo una bacteremia porque me ves el ataque al estado general y todo eso. Sería sanguíneo más bien, ¿no? Exacto, exacto. ¿Para cuándo yo pido un ego? Pues cuando sé que traigo un problema ahí en vías urinarias. ¿Sí me explico? Los exámenes deben de ser específicos. Si yo traigo una otitis media, no voy a pedir de excremento. No. Si traigo una sinusitis, voy a hacer un hisopado nasofaringio. ¿Sí me explico? Tienen que ser específicos. Si salen en orina, si yo traigo problemas en orina. ¿Sí, más o menos? Ok, sí, doctora, No, gracias. no, ¿de qué? Ahí está, mira. Especificidad diagnóstica. ¿Sí? Yo busco el sitio de donde debo de tomar la muestra. Bueno, estreptococo, ¿qué creen, muchachos? Les gusta la bilis. Crece con mucha facilidad en sales biliares. Entonces, si yo al medio de cultivo le agrego bilis, o sea, extracto de bilis de buey, va a crecer con mucha rapidez. También es muy sensible a optoquina, ¿sí?
Entonces puedo poner un disquito de octoquina y voy a inhibir. Con las sales biliares voy a hacer que crezca y con la octoquina voy a inhibir. La reacción capsular frente a antisueros específicos se llama reacción de Kellum. Revisen la reacción de Kellum. Y lo voy a poner aquí para acordarme para la siguiente clase, que la van a revisar, porque se las voy a preguntar. Es una reacción bien simpática de flotación. Reacción de Kellum. Que me la tienen que comentar, se las voy a preguntar al azar. El tratamiento, pues penicilina, cepas sensibles. Ustedes ya saben, todos los estreptococos son sensibles a penicilina. Incluso Staphylococcus aureus es sensible a penicilina. Pero ¿saben qué? Miren, la penicilina es bien dolorosa. Podemos poner, ¿han ustedes oído hablar de la penicilina G sódica cristalina, que es de 1.200.000 unidades? ¿No? Creo que no. ¿No? Pues es muy común, es muy lechosita, parece lechita cuando se combina el leofilizado con el polvo y se tapa con mucha frecuencia. Y a la hora de ponerlo, se tapa en la nalga y hay que quitar la jeringa y otra vez, bueno, los que no saben inyectar, ¿verdad? Sí, 3 piquetes para que pase el medicamento. Y bueno, causa mucha molestia. Entonces, bueno, la penicilina puede ser uno. ¿Sí? O ese sería el de elección. La vancomicina con ceftriaxona. Desgraciadamente tenemos vancomicinos resistentes ya y penicilinos resistentes. ¿Qué hay que hacer, muchachos? La realidad. Vamos a inmunizar. Nosotros tenemos manera de evitar que el neumococo afecte. Y entonces hay que poner una vacuna para inmunización. La vacuna para inmunización en los niños en la actualidad es una heptavalente y en los adultos es una 23 valente. ¿Sí? Son 2 dosis y con eso tenemos. Doctora, Mande usted. ¿la ceftriaxona actúa a nivel alveolar? O sea, atacando O directamente. sea, si llega a alveolos, ¿esa es tu pregunta? Ajá. O Sí, por solamente. supuesto. No, por supuesto. Sí llega. Tanto PENI como CEFTRE como banco. Sí, ambas, las 3. De hecho, son antibióticos sistémicos, ¿eh? Funcionan a nivel sistémico. ¿Sí? Doctora, yo también Ajá. había leído que podría ser una cefalosporina si todavía no era como tan resistente a la vancomicina. Ajá, claro que sí. ¿Y qué es la ceftriaxona? Una cefalosporina, doctora, de tercera generación. ¿Sí? Sí. Sí, doctora, no sabía. ¿Tienes? Ajá. No, y no tienes por qué saberlo. O sea, no te lo digo en plan de mal, te lo comento para que ustedes asocien. No tienes por qué saberlo, porque no estás viendo a un farma. Cuando veas, ya vas a saber. Pero yo te lo comento para que vayas adelantando. ¿Vale? Doctora, gracias. Las cefalosporinas las tenemos de primera, de segunda, de tercera y cuarta generación. Ceftriaxona es una de tercera. ¿Ok? Ajá. Tu pregunta es para el neumococo, ¿verdad? Ujú, ujú. Ajá. Ya la estamos viendo, doctora.
Esta que dice la inmunización con vacuna es con la Prevenar, se llama así. La vacuna, o sea, el nombre comercial es Prevenar. Esa vacuna, la que es para niños, va a tener 7 serotipos capsulares. Los más comunes para... Ah, bien, es que ahí te va, doctora, yo ya sé. Porque resulta que dependiendo del sitio geográfico, a veces le ponen 13 y a veces le ponen 7. Son los más comunes que se presentan en la población, en una población X. Se muestrea y se dice, ah, mira, nosotros tenemos de todos los serotipos que hay capsulares, ¿sí? Tenemos estos que son los más comunes. Para estos son para, porque no hay vacunas que te puedan abarcar tantísimos. Es más, en ningún lado. Te voy a poner un ejemplo. La vacuna para papiloma humano, doctora, son 100 serotipos de papiloma. ¿Y sabes para cuántos serotipos previene de primera intención Gardasil? Para 4, doctora. Y con los demás hace reacción cruzada. O sea, hay vacunas que es 13 valente y hay otra que es heptavalente. La que está ahorita es heptavalente. Para niños y para adultos es 23 valente. Trae 23 serotipos capsulares. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Por qué? A ver, platícame. Platícame. Ah, mira, lo que pasa es que las vacunas, estas son, te voy a decir de dónde se obtienen esas vacunas, de polisacáridos capsulares, de los estreptococos, en este caso de neumonía. De ahí obtienen la vacuna. Entonces, introducen la vacuna y va a dar una respuesta de formación antígeno-anticuerpo específicos. Pero como algunos elementos de la cápsula son iguales para todos los serotipos, hacen reacción cruzada. O sea, ¿cómo te digo? Algunos de los anticuerpos que forman reaccionan para todos los serotipos. Obviamente en menor porcentaje. ¿Para cuál funcionan más? Pues para de los específicos que se les puso, de esos 7, digamos. Para los demás será reacción cruzada. Esto te quiere decir que los porcentajes varían, pero son atractivos, tan así que las incidencias de meningitis por neumococo o de neumonías por neumococo se ven reducidos en poblaciones vacunadas. ¿Sí? Y así se llama la vacuna, doctora, Prevenar. ¿Sí? No, de nada. Ok. ¿Alguna duda, muchachos? Todas las que tengan. Por favor. ¿Me estás hablando del tamaño? ¿Cuánto te sale de medidas? Ok, aquí yo tengo 1.2, ¿verdad? Mira, 1.2, de 0.5 a 1.2. Fíjate algo, doctora. Y digo, quiero que me entiendan la pregunta, por favor. No estoy peleando. ¿Es claro? Cuando uno es médico, doctora, se vuelve bien práctico. A mí qué me importa cuánto mida, me interesa lo que hace. ¿Sí me explico? Si está más chiquito o está más grandote, no me quita el sueño. Me preocupa lo que va a ir a hacer a la célula.
Y si así de chiquito le puede dar en la torre a mi paciente, o así de grandote le puede dar, ¿sí me explico eso? Digo, te lo prometo y esto te lo juro que lo vas a ver, no en mis exámenes, en todos. Nadie te va a preguntar cuánto mide. Nadie. ¿Por qué razón? Pues porque no nos interesa. Pero sí te voy a preguntar cuál es el metabolismo. ¿Es aerobio o es anaerobio? ¿Es facultativo o no? ¿Es microaerofílico o no? Sí te lo voy a preguntar. ¿Oxida o no oxida? ¿Fermenta carbohidratos o no? ¿Inhibe la glucosa o no? Porque todo eso me dice cómo se comporta dentro de la célula y todos los daños que puede hacer. Llama al sistema inmune, produce factor de necrosis tumoral alfa, o el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 o 2, T3 o T4 o T8, linfocitos T4, CD4 o CD8, ¿de cuáles? ¿A quiénes afecta primero? Te lo voy a preguntar. Eso sí, ¿qué enfermedades produce? ¿Son supurativas o no son supurativas? ¿Son sistémicas o son localizadas? ¿Sí? Por ejemplo, yo te decía, por ejemplo, cuando es anaerobio, pues simple y sencillamente no tiene catalasa porque no disocia el peróxido de hidrógeno. Neumonía, por ejemplo, porque de ahí formaría oxígeno y agua y no vive en oxígeno cuando es anaerobio totalmente. ¿Sí? Es sensible, ya lo habíamos comentado, a la optoquina. La optoquina va a inhibir las proteínas de una ATPasa, que también eso es importante. Y hay cepas que son resistentes a optoquina. Entonces, la mayoría son sensibles a optoquina de neumococo, pero algunos no. ¿Sí? También lo puedo sembrar en agar chocolate, en agar bilis, en agar sangre, ¿cuál? Sale. En agar triptona de soya también se puede poner. ¿Sí? Entonces es bien importante. Fíjense, hace una estructura bien chistosa este coquito, miren, para que ustedes lo recuerden. A veces me gusta contarles cosas que son muy significativas para que no se les olvide. Neumonía hace colonias umbilicadas. Hagan de cuenta, hace su colonia y cuando pasan unos días se le hace como un agujerito en el medio y se hunde hacia abajo, parece un ombliguito. ¿Sí? Y eso es muy, muy específico de neumonía. Por ejemplo, si yo les comento que hay cocos que viven en medios que tienen sal, se llaman halofílicos. Y neumonía no soporta la sal, no le gusta. ¿Sí? Entonces, pues son cosas que ustedes deben de tener como muy en mente, ¿no? ¿Alguna duda de esto, muchachos? ¿No? Maestra, y por ejemplo, alguien que tuvo que fue afectado por esto, ¿tiene secuelas, o sea, a lo mejor en sus órganos o algo, o puede que se... A ver, que no? secuela como que, a ver, platícame un caso específico. No, o sea, es que no sé si me expliqué, así como... es como que más bien que que pueda volver a darle eso mismo, o sea, como que Oh, sea sí, más... doctora, por supuesto. O sea, tú me preguntas, a ver, doctora, un paciente que tuvo este problema, cualquiera de los que dije que producen, vamos a suponer neumonía por neumococo, ¿puede volver a tenerla? Sí, doctora. ¿De qué depende que la vuelva a tener? De que el sistema inmune baje, doctora, de que se exponga. Para eso yo los vacuno. Y no te imaginas qué importante es la vacunación. No te imaginas. ¿Sí? También Maestra, puede producir. Hay 96 serotipos, doctora. ¿Tú crees? 98 serotipos.
Imagínate, ¿tú crees que no agarre otro? Sí, claro. Suponte que agarró el 19 y después se echa el 34. Por supuesto que sí. Hay 98 serotipos que están clasificados en 46 serogrupos. Entonces, por supuesto que tiene dónde echar mano. Ahora, su principal factor de virulencia, muchachos, no se les olvide, es cápsula. La cápsula lo que va a hacer es alterar la opsonización. Por supuesto que no le va a hacer nada a la opsonización. Obviamente, cuando el complemento active la opsonización. ¿Sí? Yo tengo una duda. Mande. Todas porque ya me voy. ¿eh? Por ejemplo, eso que menciona Aranza también podría ser, no sé, una fibrosis pulmonar. Puede dejar como una secuela o daño, una fibrosis Ya, pulmonar. doctora. Ya te entendí. Por ejemplo, si yo tengo alguna enfermedad de fondo, una comorbilidad, puede ser que yo me enferme más fácilmente con neumonía. Sí, doctora. Vamos a suponer que yo tengo pues una fibrosis pulmonar. Es más fácil que yo tenga enfermedades bacterianas si yo tengo eso. Vamos a suponer que yo tengo una tuve una tuberculosis pulmonar y me quedaron cavernas. ¿Puedo tener neumonía por neumococo? Por supuesto que sí. Con mayor facilidad que uno que no la tuvo, sí, por supuesto que sí. Es decir, mientras mi sistema inmune está más afectado, la afectación con una bacteria va o a alguna otra bacteria se va a agudizar. Sí, doctora, por supuesto. Gracias. Doctora, y lo de las vacunas, ¿usted refería a que entonces se podría poner a cualquier edad o solo hay, No, o las doctora. mayores son para niños? Hay edades hasta a los 2 años, en el caso de los niños. Y en los adultos, en mayores de 60. Es que a mí ya van 2 veces que me pega neumonía. ¿En serio? Y Doctora, ¿tú eres muy delgadita? sí, ¿Verdad? bueno, la mayoría de la gente sí me dice que soy muy delgada. Okay. No, sí creo. Sí, no, doctora, ya. Se te puede aplicar, sí se te puede aplicar, ¿eh? Yo creo que la debes de tener, doctora. Checa tu cartilla nacional de vacunación. Yo casi creo que la debes de tener. ¿Cuántos años tienes? Si no es indiscreción, por supuesto. 20. Ah, sí, seguro que la tienes. Chécala y verás que sí la vas a tener. Pero a pesar de eso, pues te enfermas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay un proceso ahí medio especial en pulmones. Hay que buscar reforzadores de aparato respiratorio superior. Luego te digo qué puedes hacer. ¿Ok? No se te olvide preguntarme. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Ok. Si no hay dudas, olvidamos por neumonía. Recuérdese, tiene forma lanceolada, tiene cápsula, microaerofílico, 96 serotipos en 48 serogrupos, va a afectar niños y adultos, va a producir neumonía, meningitis, otitis media supurada, sinusitis. Muchachos, es sensible a optoquina, no tiene la enzima catalasa dentro de sus características metabólicas, hace colonias rugosas si no son capsuladas y lisas si son capsuladas. No se les olvide. Frío, sí, se los comenté en tiempo de frío. Sí, no, sí. Ajá, en tiempo de frío. Bueno, estoy todavía por aquí con ustedes, ¿ok? Periodo de estado convulsivo o asfíctico, cuando más tos, que va a durar de 4 a 6 semanas, que es una tos convulsiva a golpes, ininterrumpida y mucha dificultad para respirar. Empiezan a toser y 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 no respiran, ¿sí?
hasta que no, muchos se desmayan en ese periodo. Y al terminar la crisis aparece una inspiración ruidosa que se conoce como coqueluchoide o cantido de un gallo, ¿sí? Lo que yo les decía. Y finalmente, pues sería el periodo de convalecencia, cuando ya se alivian, digamos, los pacientes. Entonces, va a ser el periodo de incubación, el periodo prodrómico, el periodo de estado y básicamente la convalecencia. Hasta ahí dudas, muchachos. ¿Puedo cambiarle? ¿No le cambio? Díganme. ¿No? Bueno, ahí está. Por etapas les digo, las tres principales se les llama, o sea, se le llama trifásica, periodo de incubación, ¿sí? Aquí está. Catarral, estado convulso y remisión. No hay síntomas. Tenemos síntomas inespecíficos, la tos ya característica y la tos que ya se alivian. Y entonces tenemos 2 semanas, 4 semanas y 4, 8 semanas y 2, 10 semanas para que yo me cure de esto. Y muchos, pues pueden morir, sobre todo si son muy chiquitos o muy ancianos. Y eso se resuelve con una vacuna, muchachos. ¿Ok? Bueno, puede haber convulsiones, encefalopatías por aumento de la presión intracraneal, hemorragias subconjuntivales, lo que yo les comentaba, petequias o sangrados en tórax también por el esfuerzo, hematomas subdurales por el esfuerzo para toser, hernias inguinales o umbilicales por el esfuerzo de toser, e inclusive prolapso rectal, muchachos, del esfuerzo para toser. Nada más para que se den cuenta lo agresiva que es la tos. Voy a cambiarle. El diagnóstico, pues es clínico. A nadie se le va una tos así. A nadie, se los prometo. Es una tos muy característica. ¿De dónde vamos a tomar el examen? Pues si queremos hacer un examen, que no necesitaríamos, pues un cultivo de exudado faríngeo. Y el medio de cultivo se llama Bordet-Kenju, que es un medio selectivo, ¿sí? Para bordetela. Se incuba durante 7 días. Yo ya les decía, el periodo de incubación va de 7 a 10 días en un medio ambiente húmedo para evitar que se reseque. O también se puede hacer la reacción en cadena de la polimerasa, la fracción RT en tiempo real. ¿Sí? Pues pruebas sanguíneas para ver leucocitosis, rayos X para detectar neumonía o acumulación de líquidos, que pues esto también nos va a dar un edema pulmonar importante. ¿Sí? Esos son los hisopados nasales. Ahí está. Doctora, ¿puedo ver las dos que antes? Ahí. Ustedes díganme, muchachos, si no me dicen yo no sé. Ustedes díganme. Y ya me podría mostrar la que sigue. ¿La que sigue adelante o atrás? Adelante. ¿Esa? Bueno, hacia yo adelante. adelante, no sé, Sebastián. ¿Esa? Esa Gracias. para mí, gracias. Ok. Gracias. ¿Listo? Ustedes me dicen. Ya, doctora, muchas Ok, gracias. ya, gracias. Bueno, ¿con qué lo vamos a diferenciar? Con una enfermedad que se llama Krupp laringio. Ya veremos cuál es el Krupp, se los voy a comentar. Eso lo producen los virus, los Krupp laringios. Una epiglotitis, que también es más común que lo produzcan los virus. Aspiración por cuerpo extraño, que alguien trajera por ahí un objeto en tráquea, pero es bien difícil. Neumonía bacteriana o viral, que también sería otro diagnóstico diferencial. Yo lo oigo y digo, ay, pues puede ser un Krupp o una epiglotitis, que son, les digo, más comúnmente producidas por virus respiratorios.
¿Le puedo cambiar? Sí. Bueno. El tratamiento, muchachos, eritromicina, muy sensible, 14 días. En promedio, 7. Claritromicina y acitromicina, o sea, macrólidos, tanto eritro como claritro y acitro. Mande. ¿Por qué, doctora? ¿Quién te dijo? No, doctora. Oh, ok, no, doctora, mira, tú eres doctora. A lo mejor a quien oíste fue alguien que no es médico, ¿sí? Yo puedo tener los antibióticos más agresivos del mundo, pero si a mí se me está muriendo un chiquillo, yo le planto uno de esos, porque lo dejo morir o le resuelvo el problema. Ya me preocuparé de lo que le hice por el antibiótico. Pero no, déjame decirte, sí lo podemos dar. Se da por dosis, la dosis se indica por kilo de peso y por día. ¿Mm? O sea, todos los medicamentos en niños tienen algo que se llama dosis mínima inhibitoria. Quiere decir que con esa dosis yo voy a inhibir al bicho. Le voy a dar obviamente dosis terapéuticas, no le voy a dar no le voy a dar una dosis de adulto. Si bien es cierto, todos los antibióticos tienen efectos secundarios, pero voy a buscar el menos agresivo. Y si Clarito me dice que sí, se lo voy a dar, doctora, y no va a pasar nada. ¿Eh? Revísalo, revísalo. ¿Quién me preguntó eso? ¿Cómo te llamas, hermosa? No te veo. ¿Cómo? Ok, yo sé. ¿Te pido un favor? Vas a revisar claritromicina en niños para que está indicado. Órale. Y me vas a decir. Trimetoprim sulfametoxazol, ¿qué es este? Pues tiene resistencia a trimetoprim sulfa. Bactrin se llama el nombre comercial. Bueno, se nos llegan a poner tan mal estos niños, muchachos, que los tenemos que hospitalizar y darles ventilación asistida. ¿Eh? Líquidos intravenosos, tratamiento profiláctico para contactos. Es decir, es tan infecciosa que si yo estuve en contacto con un niño, yo como mamá o mis otros niños con él, porque tiene hermanitos, pues todos tenemos que tomar antibióticos, porque lo más seguro es que nos contagien. ¿Sí? En bebés menores de 18 meses se requiere supervisión. La respiración puede detenerse temporalmente en ataques de tos. En casos graves se debe hospitalizar y usar oxígeno. A los pequeños se les pueden indicar sedantes, es decir, dormirlos. ¿Para qué? Para que no tosan. Porque durmiendo a alguien, el reflejo de la tos se inhibe. O sea, yo toso porque estoy despierta. Pero si yo me duermo, dejo de toser. Entonces, lo que se hace a los chiquititos, pues se les duerme para que no estén tosiendo así, porque se los pueden asfixiar. Los jarabes para la tos no sirven, los expectorantes con frecuencia no dan ninguna respuesta, así que olvídense de eso, que si tos con flema y tos sin flema, no sirve para nada cuando tenemos bordetelosis. ¿Sí? La prevención, pues la vacuna, ya les dije, DPT, 3 dosis, 6, 12 y 18 meses. Y después hago una revacunación entre los 4 y los 6 años. Y actualmente, si no se la han puesto, aplíquensela. Se llama DTAP, que es en adolescentes de 17. Póngansela, porque los títulos bajan, ¿ok? De anticuerpos. Así que si buscan ahí bueno, ahorita con lo del COVID, no, nadie hace nada, pero en cuanto pase esto, procuren ponerse, si no se la han puesto. ¿Por qué, doctores? Porque ustedes son personal de salud y van a empezar a ir al hospital en alguna etapa de su vida. Y más vale que estén prevenidos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profesora, había como
un set de vacunas que nos teníamos que poner, ¿nos los van a indicar o eso tiene que ser No, por nuestra doctora, cuenta? eso ustedes lo tienen que hacer por su cuenta. Digo, yo no soy administrativa ni tendría que estarte diciendo esto, pues, pero sí, lo tienes que poner por tu cuenta. Y esta vacuna que acaba de mencionar, maestra, ¿es solamente para personas de alrededor de 18 a 19 años? De 17 años, más o menos, de 17 a... Ok, ahí te va la respuesta. Creo que te va a ser una mejor respuesta. Si tú, por ejemplo, eres personal de salud y ya tienes 20, te la ponen. ¿Me explico? Porque tú eres Tengo 25. Las que tengas, doctora, no te angusties. Lo que pasa es que eres personal de alto riesgo. ¿Por qué razón? Porque vas a estar en contacto con enfermos. Por eso. Los médicos nos vacunamos. No sé si ustedes sepan que en los hospitales hay algo que se llama semana de insalubridad. Esa semana, en todos lados, ¿eh? Por ejemplo, yo trabajo en la secretaría y a mí me dan mi semana de insalubridad. Cada 6 meses. Me dan una semana para que me haga exámenes de todo y si me tengo que reforzar alguna vacuna me la aplique. Incluso me hago exámenes de VIH cada 6 meses. Por eso, porque estamos en contacto con personas enfermas. Igual ustedes lo tendrán que hacer cada vez que estos meses se necesiten. ¿Sí, muchachos? Les voy a pedir de favor algunas cosas. Vean en YouTube un video donde venga la tos de los pacientes que tengan tosferina. Óiganla. Me llamaría mucho la atención que lo hicieran. Y la otra cosa que les voy a pedir, muchachos, no quiero preguntar y que nadie sepa. De verdad, de verdad, de verdad, háganlo, porque si no, vamos a tener problemas. Mañana o la siguiente clase vamos a ver micoplasma y Mycobacterium tuberculosis y espero que veamos avium, Mycobacterium avium complex. De favor, lean, porque si ustedes no leen, todavía nos falta Haemophilus influenzae, Acinetobacter baumannii, ¿sí? Esperen un segundo para el examen. Acinetobacter baumannii. Profesora, ¿cree que las podría escribir en el chat? Es que la verdad no sé escribir todas. Doctora, tienes el programa. Tienes el programa. Está ahí en tu tablero. Pero sí te lo escribo, doctora, no hay ningún problema. Sin embargo, está en tu programa. Nos falta aureus, nos falta epidermidis, Mycobacterium lepre, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis. O sea, doctores, un demonial. Si ustedes no leen, me voy a ir rápido. Y voy a darles signos y síntomas de todas. ¿Por qué razón? Porque no están leyendo. Están esperando que yo les dé todo. Sé que tienen trabajo mucho, pero yo también. Y les preparo los temas y trato de dárselos lo más fáciles posibles. Me encantaría hablarles de un caso clínico, pero mientras que yo vaya corriendo, porque